Día jóvenes. Buen día, buen día. Bien, jóvenes, mientras los compañeros se conectan, coméntenme quiénes ya han realizado las autoevaluaciones, cómo les ha ido. ¿Alguien revisó la evaluación?
Ok, tenemos una de sus compañeras que ya realizó la evaluación. Sí, dos personas. Por favor, si alguna de esas dos nos puede comentar para que todos lo escuchen, esa es la idea, ¿de acuerdo? Habilite su micrófono, por favor, yo le voy a dar el espacio, no, 2, 3 minutos. ¿Cómo vieron la prueba? A ver, el joven Kevin Rojas Castellón, comente al grupo, por favor, cómo le fue en su examen, en su evaluación. Ah, yo le comento que la, la evaluación es muy fácil de hacerla y los temas son fáciles de comprender. Así que estuvo fácil, mamá, todas esas preguntas. Bien, gracias. Las preguntas son de los temas que ya avanzamos y más que todo de lo que nos explicó. Y también si uno lo lee, tipo los temas, puede entender mejor. Las preguntas no son muy complicadas, no es que tenés que ir a buscar tanto para encontrar la respuesta. Bien, excelente, gracias. Bueno, ahí tienen dos testimonios de su compañero, ¿de acuerdo? Confirman lo que yo les he venido diciendo. Ustedes aprovechan las herramientas que tienen, seguro que van a lograr el objetivo que tienen todos, ¿no? Que es de ingresar a la universidad,
formarse profesionalmente, mejorar su expectativa de vida, ¿no? Eso es básicamente lo que queremos. Todos queremos ser mejores. Como ya lo dijeron, las preguntas no son difíciles de entender, ¿sí? Solamente hay que, mejor ahora que ustedes lo vuelven a tener fresco, ¿no? Eh, Tienen ese repaso, entonces, sí, este, el objetivo es totalmente alcanzable. Eso que, primero ustedes tienen que creer en ustedes mismos, creer que sí se puede, ¿de acuerdo? Porque estas unidades que estamos viendo, los temas que estamos viendo, no están diseñados para genios que van a la NASA, digamos. Personas promedio con capacidades suficientes, ¿sí? Y que estén aptos para ingresar a la universidad. Son pocos temas, solamente son 4 materias, ¿sí? Son 8 temas, por lo menos en física, además no sé. Pero no es nada que no hayan visto. Así que ya, y tienen todas las herramientas, tienen el docente, tienen las plataformas, tienen las grabaciones del video para repasar una y 10.000 veces. Entonces, no tienen nada, o sea, no tiene, o sea, no es difícil adquirir la información para que rindan el examen. Y tienen esa autoevaluación. Es muy similar a cómo ustedes lo van a tener en su examen, ¿sí? La mayoría ya ha visto cómo es el tipo de examen, saben cuánto tiempo disponen, ¿de acuerdo? Muchos ya saben en qué le pelaron, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es aún mucho más accesible hoy el objetivo, ¿de acuerdo? Bien, con eso en mente, ya son las 10:15. Bueno, sí, ya somos 22 personas. Bien, la clase de ayer quedamos en propagación de calor por conducción, convección y radiación. Bueno, por conducción es básicamente lo que ya habíamos visto. Son dos sustancias o dos elementos que están en contacto molécula a molécula, ¿sí? La propagación del calor por convección, ¿sí? Es a través de un fluido, ya sea gas o líquido, el que va a transportar ese calor, ¿sí? Otro ejemplo de esto que estuve averiguando es una secadora de pelo, ¿sí? Las señoritas se podrán ubicar mejor con ese ejemplo. Igual, bueno, los varones no hay mucha ciencia, todos hemos visto alguna vez una secadora de pelo, ¿sí? Es una resistencia, la cual es calentada por la inducción de corriente eléctrica y atrás tiene un ventilador, el cual fuerza el aire frío pasar por esa resistencia, ¿sí? Incrementa su temperatura y lo que bota es aire caliente, ¿sí? Ese aire caliente en contacto con el pelo húmedo hace que se evapore esa humedad, ¿de acuerdo? Si se fijan, el agua incrementa su temperatura hasta su temperatura de vaporización. ¿Listo? Obtenemos el pelo seco. Sencillo.
Por radiación, no hay muchos ejemplos. El sol, sí, y los microondas, los que estuve viendo, son esos los dos grandes ejemplos, digamos, ¿no? O sea, ejemplos de la vida diaria que uno puede ver y observar y darse cuenta. Bien, esta también es otra pregunta de exámenes jóvenes. Habla de los cambios de fase, ¿de acuerdo? En los cambios de fase, la definición es que es un fenómeno que consiste en el reordenamiento molecular de la sustancia o de una sustancia como una consecuencia de ganar o perder calor, ¿de acuerdo? Estos cambios de fase se los denomina como fusión, vaporización, condensación o licuación, solidificación, sublimación directa o volatilización. ¿De acuerdo? Bien. En el cambio de fase que denominamos fusión, ¿sí? Es un cambio de fase que va de una fase sólida a una fase líquida. ¿De acuerdo? Acá yo les he resaltado, o bueno, he hecho esta anotación, que dice que se le agrega calor. Para que exista este cambio de fase, ¿sí? De un elemento o una sustancia que vaya de una fase sólida a una fase líquida, se necesita que se le agregue calor. ¿De acuerdo? Un ejemplo común que les puedo dar es de fusión, sería un cubo de hielo al cual se le agrega calor y se obtiene agua. ¿De acuerdo? Está haciendo un cambio de fase desde su fase sólida a una fase líquida con un incremento de calor. ¿De acuerdo? El cambio de fase de vaporización es un cambio de fase que va de líquido a gaseoso. Si ustedes se fijan, el mismo elemento, agua, puede pasar de su fase sólida, ¿sí? Se le agrega calor y pasa a ser líquido. Fíjense acá, este es el mejor ejemplo que les puedo dar. Tengo un cubo de hielo, todos me siguen acá, Sí, ¿sí? Bien, tengo el cubo de hielo, le agrego calor y obtengo líquido. He hecho fusión, ¿sí? He obtenido la fusión de su fase sólida a una fase líquida. Ahora, a este líquido, ¿sí? Tenía un cubo de hielo, le agrego calor, obtengo agua líquida. Si a esta agua líquida le sigo agregando calor, voy a pasar ya no a su etapa de fusión, sino voy a pasar a su etapa de vaporización. ¿De acuerdo? Tengo entonces el líquido, le agrego más calor y paso a su etapa de vapor. ¿De acuerdo? He pasado por las tres fases en las que se puede obtener el agua. En su fase sólida, en su fase líquida o en su fase de vapor.
No he alterado el agua en sí, ¿de acuerdo? No hay ninguna reacción química. Lo que ha habido es un reordenamiento molecular de la sustancia a consecuencia de, en este caso, de ganar calor. ¿Está claro el concepto? ¿Está claro el concepto, jóvenes? Sí, está claro. Hay otro cambio de fase que se llama condensación o licuación o licuefacción, también se lo conoce así. Y es un cambio de fase de la fase gaseosa a la fase líquida. ¿De acuerdo? En este caso, para que ocurra este cambio de fase, ¿de acuerdo? Lo que tiene que pasar es de que la sustancia pierda calor. Podemos usar el mismo ejemplo del agua e ir en el sentido inverso. ¿De acuerdo? Podemos tener a vapor de agua sí. En este caso lo que voy a tener es vapor, ¿sí? Ya definimos que para que exista condensación, ¿sí? El reordenamiento molecular se va a lograr solamente retirando calor, ¿sí? Tengo vapor, le retiro calor y lo que voy a obtener es su fase líquida, ¿sí? Estoy haciendo bien, nada más volviendo en el sentido inverso. ¿Se fijan? Esto lo conozco como condensación, ¿de acuerdo? Esto eh, funciona, digamos, puedo colocar vapor de agua, ¿sí? Vapor de agua, le quito calor y lo que voy a tener es una fase líquida. Voy a colocar aquí agua, ¿sí? Tenía vapor de agua, le quité calor y obtengo agua líquida, ¿sí? Condensación. ¿Dónde puedo observar a menudo este ejemplo? Generalmente cuando
ha terminado de llover y se produce, bueno, lo que generalmente se llama que se empañan los vidrios. Bueno, las personas que usan lentes sufren de este fenómeno, ¿no? Siempre se les empaña los vidrios de sus gafas, de sus lentes. ¿De acuerdo? Ese es básicamente el ejemplo de condensación. Bien. El cambio de fase es solidificación, ¿sí? Es un cambio de fase que va de su etapa líquida a su etapa sólida. Tengo agua, le sigo restando calor y lo que voy a tener es solidificación. ¿De acuerdo? Pasé de estar, pasé de tener agua en su fase líquida, le sigo restando calor, le sigo sacando calor a esta agua y lo que voy a obtener es ese efecto, o ese cambio de fase de solidificación. ¿De acuerdo? Sí. Bien. El último cambio de fase, ¿sí? Se llama sublimación directa o volatilización. Bien, en este cambio de fase, la sustancia pasa de estar en su estado sólido directamente a su estado gaseoso. Bien, el más claro ejemplo que les puedo dar, si alguien se ha fijado o si alguien tiene alguna persona mayor entre sus familiares, alguna vez ha visto las bolitas de naftalina, ¿no? Las bolitas de naftalina no eran más, uno la dejaba y empezaba a desprender sus gases, ¿sí? Uno después de pasado un tiempo y las bolitas ya desaparecían y no dejaba ningún rastro, ¿sí? O sea, no había una mancha de agua, ¿sí? Nada de... Otro ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, es mm, el hielo seco. Bueno, seguramente ustedes han visto, generalmente en las discotecas ponen esos humos, esas máquinas de humo que le llaman. Esa máquina de humo no es nada más que hielo seco pasando, o sea, haciendo un cambio de fase de sublimación directa y pasa de su estado sólido a su estado gaseoso. No es tóxico. Y, bueno, ¿quiénes no han visto eso en algún boliche?
Todos, ¿no? Me diga que no lo he visto nunca, no le voy a creer. Lo vamos a anotar. Tengo hielo seco, ¿sí? En este caso, le voy a incrementar o sea, le voy a agregar el calor y lo que voy a tener es, ¿qué voy a tener con el hielo seco? Estado gaseoso. Estado gaseoso. Sí, voy a tener vapor. Bien. Esos son todos los cambios de fase, ¿sí? Y se acabó la unidad. Ahora, si me permiten, voy a dejar de compartir un momento. Bien, vamos a ir resolviendo preguntas. Antes de realizar la pregunta, vamos a colocar acá la tabla. Es decir, grados centígrados sobre 5 era igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esto era igual a los grados Rankine menos 492 dividido 9. Y esto era igual a grados Kelvin menos 273 dividido 5. ¿De acuerdo? Esta tabla la vamos a usar en todos nuestros ejercicios. Bien. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántos grados Fahrenheit corresponden 25 grados centígrados? Tengo que ir de acá a acá. ¿De acuerdo? Entonces, grados Rankine y grados Kelvin no me interesan. No los voy a considerar para este ejemplo.
De acuerdo, entonces tengo grados centígrados sobre 5 era igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿De acuerdo? Bien. Lo que, lo que no conozco es grados Fahrenheit y voy a ir despejando. ¿De acuerdo? Tengo todo esto y lo voy a ir despejando para dejar solo grados Fahrenheit. ¿Sí? Lo voy a pasar esto, este lado al igual. Digo, grados Fahrenheit va a ser igual a grados centígrados sobre 5. Este 9 que está multiplicando pasa a perdón, que está dividiendo pasa a multiplicar por 9 y esto que está restando tiene que pasar al otro lado a sumar. ¿De acuerdo? Entonces, antes lo encierro y digo menos 32. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí puedo entrar a reemplazar y decía, tengo 25 grados Fahrenheit dividido entre 5 por 9. Todo eso menos 32. 25 dividido entre 5. Ah, perdón, sí, más 32. Bien, correcto. Estaba con menos, pasa con más. Sería 25 dividido entre 5 es 5. 5 por 9, 45. 45 más 32. 5, 2, 7, 4, 3, 7. Entonces, 25 grados Fahrenheit equivalen a 77 grados, perdón, 25 grados centígrados equivalen a 77 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Fíjense, no he usado calculadora, ¿sí? Las divisiones son sencillas, son números enteros, no hay mucho donde ir. Bien, la otra pregunta dice, si la temperatura media es de 86 grados Fahrenheit, ¿a cuántos grados Celsius corresponde? Fíjense, sigo utilizando las mismas dos variables, ¿sí? Grados centígrados y grados Fahrenheit. Tengo grados centígrados sobre 5 igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9.
¿De acuerdo? En este caso, lo que tengo que despejar es grados Celsius o grados centígrados, ¿sí? Que es la unidad que necesito. Fíjense, entonces el ejercicio está más sencillo. Tengo grados centígrados igual. Todo esto, Fahrenheit menos 32 sobre 9. Y el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿De acuerdo? Tengo grados centígrados. Tengo 86 menos 32 dividido 9. Todo esto por 5. Grados centígrados va a ser igual. ¿Cuánto es esto? 86 menos 32. 54, ¿estoy bien? Dividido 9 por 5. 54 y entre 9 creo que es 6, ¿no? Tengo grados centígrados igual a 30, si no estoy mal. Entonces vengo y marco el inciso B. No hay nada difícil, ¿no es cierto? ¿O alguien lo ve difícil? ¿Alguien lo ve difícil, jóvenes? ¿Alguien no sabe de dónde salió? Bien, la otra pregunta dice, la temperatura media ambiental en la ciudad de Puerto Suárez es de 25 grados centígrados. ¿Cuál sería su valor en escala Fahrenheit? Creo que es el mismo ejemplo. Sí, los 25. No, solo le cambiaron el nombre. Ya sabemos que da 67. Mm, Acá está otra. Bien. Tengo la pregunta, me dice, la temperatura media ambiental en la ciudad de Puerto Suárez es de 100 grados centígrados. Está exagerado, pero no importa. ¿Cuál será el valor en la escala Fahrenheit? Ok. Entonces yo vengo y recuerdo, digo, grados centígrados sobre 5 igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿Cierto? Tengo esto, me están pidiendo
en Fahrenheit. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo, voy a despejar grados Fahrenheit, que ya sé cómo hacerlo. Grados centígrados sobre 5 por 9. Y todo esto más 32. ¿De acuerdo? Tengo grados Fahrenheit igual. Tengo 100 dividido 5 por 9. Todo eso más 32. 100 dividido entre 5, 20. 20 por 9, 180, ¿no es cierto? Más 32. Tengo grados Fahrenheit y va a ser igual a 212 grados centígrados. A ver, pregunta, ¿de dónde saqué el 86? Creo que era del ejercicio anterior. 86 es el valor dato. ¿Sí? 86 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la otra pregunta? Sí. Bien. Si se fijan, jóvenes, en su mayoría son estos tipos de ejercicios, ¿no? De ir o de Fahrenheit a centígrados o de centígrados a Fahrenheit. No quiere decir de que no existan preguntas con Kelvin o con Rankine, ¿de acuerdo? También existen. Sí. Déjenme ver si todavía hay más de estos ejercicios. Acá tengo uno interesante, joven. Dice, la temperatura de congelamiento en grados Kelvin corresponde a 100 grados, 0 grados, 32 grados, 273 grados. O ninguno. ¿Lo puedo resolver o no lo puedo resolver?
Ok, sí, sí lo puedo resolver. Tengo que poder resolverlo. Bien. Vengo y me fijo con quiénes voy a trabajar. Bien. Ahora, ¿con qué escala quieren trabajar? Con Celsius. Ya, con Celsius. Ahora, fíjense que no me da ningún dato, ¿no? No tengo acá en la pregunta, no hay ningún valor. La temperatura de congelamiento en grados Kelvin corresponde a nada. Me dice en textual temperatura de congelamiento. ¿Cuál sería la temperatura de congelamiento? ¿Cuál sería la temperatura de congelamiento en grados centígrados? 0. 0. 0 grados. Bien, no me está dando el valor, pero esta temperatura de congelamiento lo que me está diciendo es que son 0 grados centígrados. ¿De acuerdo? Me está dando el valor implícito. Entonces, ahí ya puedo ir y trabajar, ¿sí?, en este sistema de igualdades. Grados centígrados sobre 5 va a ser igual, esto no, a grados Kelvin. Va a ser a grados Kelvin menos 273 sobre 5. ¿De acuerdo? Entonces lo que me está diciendo, me está pidiendo grados Kelvin. Despejo grados Kelvin. Grados Kelvin van a ser igual a los grados centígrados sobre 5 por 5, menos 272. Perdón, 273, ¿no? Qué boludo. 273, ¿sí?, que está en negativo, pasa al otro lado al igual con positivo. Todo esto va a ser más 273. Tengo grados Kelvin, va a ser igual. Reemplazo. Grados centígrados, 0 dividido entre 5 por 5 más 273. ¿De acuerdo? Fíjense acá. Acá el 0 ya anula todo, ¿no? 0 por 5, 0. O 5 dividido entre 5, 1. 0 por 1, 0.
Grados Kelvin va a ser igual a 273. Es igual a 0 grados centígrados. A ver. ¿Cuál sería el otro extremo si yo le dijera, a ver, supongamos que este ejercicio sería, ¿cuál es la temperatura de ebullición en grados Kelvin? ¿Qué valor tendría que tener los grados centígrados? Después, jóvenes, despierten. ¿273? A ver, escuchen la pregunta. La pregunta va así. La, la temperatura de ebullición del agua en grados Kelvin corresponde a, fíjense, me estoy yendo al otro extremo. Aquí la pregunta 19 les está diciendo la temperatura de congelamiento. ¿De acuerdo? Yo quiero ir al otro extremo. ¿Sí? Voy a usar el mismo tono de pregunta. ¿Cuál será la temperatura de ebullición del agua en grados Kelvin? ¿Qué valor le corresponde? Si el punto de ebullición de grados Celsius es 100, yo entendí que, bueno, a mí me enseñaron que para convertirlo en grados Kelvin tenemos que aumentarle a grados Celsius 273. O sea, si es 100 grados Celsius, tenemos que aumentarlo a 273, que sería 373, la etapa de ebullición en grados Kelvin. Claro, a ver, no está mal lo que te enseñaron, pero es más importante saber el por qué es simplemente ir a sumar, ¿de acuerdo? No es hacerlo porque, no, el profesor solamente lo sumaba y listo, hay que saber por qué. Fíjense acá. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Lo voy a marcar. Grados centígrados sobre 5 es igual a los grados Kelvin menos 273 sobre 5. No veo nada. Ahora, ¿por qué tu profesor te dijo de que solamente ir a sumar 273? Fíjate acá. Quiero saber los grados Kelvin y lo que voy a tener es grados centígrados sobre 5 por 5 más
273. Lo que tu profesor te está diciendo es de que antes de ir y reemplazar el valor, ¿de acuerdo? De tu dato, lo que está haciendo es esto, está simplificando estos 5 y la ecuación va a quedar en grados, perdón, los grados Kelvin va a ser igual a los grados centígrados más 273. Por eso es ir y a sumar directamente. ¿De acuerdo? Ahora, si lo que tengo son grados, perdón, si lo que tengo son grados Kelvin y me pide centígrados, es ir o sea, darle la vuelta a la ecuación, ¿no? En vez de sumarlo, lo voy a pasar a restar. ¿Sí? Pero el valor clave es 273. O sea, de acá sale el por qué es solamente ir y sumar o restar. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Ahora, volviendo a la pregunta, fíjense, como ya les había mencionado, ebullición. Yo por ebullición debo entender de que es a 100 grados centígrados. Cuando me dicen congelamiento, debo entender que es a 0 grados centígrados. ¿De acuerdo? Esos valores los debo tener presentes. ¿De acuerdo? No quiere decir de que la pregunta no tenga un valor. Está implícito, está metido acá adentro. Dentro de la pregunta está. Solamente tienen que saber a qué se están refiriendo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Esta es para ustedes, jóvenes. La pregunta, ¿no? ¿A cuántos grados centígrados corresponde 100 grados Fahrenheit? Tienen 2 minutos para resolver.
Es ninguno. Bien, ¿cuánto le salió? Lo planteé mal. Grados centígrados sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Grados centígrados era igual a grados Fahrenheit menos 32 dividido entre 9 por 5. Grados centígrados era 100 menos 32 sobre 9 por 5. No les daba entero, ¿no? No sale decimal. 6 puntos algo me sacan. Bueno. 100 menos 32 serían
68. 68 y entre 9 por 5. Entonces 68 y entre 9, 7 punto algo, ¿no? 7.5. 7.5 por 5. Grados centígrados igual. Serían 25. 35. 35,25 ¿está bien? No, 37, ¿no? Perdón. 37,5. Igual no está. Bueno, esta es la respuesta correcta. Y aquí para marcar no existe nada, ¿no? La respuesta estaba entre estos dos, entre 35 y 45. Bien. Bien, joven. Vamos a empezar a hacer ejercicios de hidratación térmica. ¿De acuerdo? Dice, los rieles de una vía de tren de acero
Tienen 100 centímetros de longitud. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente de 20 a 40 grados centígrados? Bien. Aquí debo recordar qué fórmula tengo que usar. A ver, ¿alguien me la puede decir? ¿Cuál es la fórmula que debo utilizar para resolver esto? Eh, longitud final igual a longitud inicial, entre paréntesis 1 más coeficiente de dilatación y delta temperatura. Correcto, correcto. Ahora, aquí el dato, fíjense acá, está el coeficiente de dilatación. Voy a anotar acá, el coeficiente de dilatación es 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir. Cuidado, jóvenes, que acá ustedes coloquen a la menos 61. ¿Se fijan? ¿Se fijan todos acá? Este es el valor. 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Ese es el coeficiente de dilatación. ¿De acuerdo? Mucho cuidado acá. A veces el Word, fíjense acá, no le han dado el espacio suficiente, ¿sí? Y esto puede llegar a confundirse. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, me fijo primero en las unidades. Tengo acá grados, digo, de este centímetro. Y tengo el delta T, tengo la temperatura inicial y la temperatura final. ¿De acuerdo? Está yendo de 20 a 40, se está calentando. ¿De acuerdo? Estos rieles están absorbiendo calor. ¿Sí? Entonces, yo debo primero darme cuenta de lo siguiente. La temperatura está incrementando, ¿sí? Yo ya debo saber, o sea, ya sé que la respuesta va a ser más de 1000 centímetros de longitud. ¿De acuerdo? Yo ya sé que la respuesta va a ser mayor. ¿De acuerdo? No puede medir exactamente igual o menor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo en la respuesta estoy suponiendo lo siguiente. Me dice el inciso A
el inciso B, el inciso C, el inciso D. Bueno, y el E es NA, ninguna de las anteriores. Y acá lo que yo tengo son 999,5, 900, acá, vamos a ver, centímetros, centímetros, acá tengo 850 centímetros, tengo 999,999, vamos a hacer una positiva. Tal que tengo fuera 1000,5, por decirle, centímetros. Y supongamos que no existe ninguna de las anteriores. Yo lo que tengo acá es el valor también menor de 999,1 centímetros. ¿Sí? A ver, de estas 5 respuestas, ¿cuál sería la correcta? Sin hacer ningún cálculo. D, Bien, ¿por qué D? porque al aumentar la temperatura sí o sí tiene que ser más de 1000. Correcto. La barra, el riel de acero no puede medir menos de 100, menos de 1000 centímetros, ¿sí? Si yo lo estoy calentando. Si la temperatura está subiendo, ese riel del acero, ese riel de la vía, va a incrementar mayor a 1000 centímetros de longitud. ¿De acuerdo? Esa barra sí o sí va a ser mayor que los 1000 centímetros. Sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que sin necesidad de hacer ningún cálculo, sin necesidad de perder, si yo tengo claro el concepto, ya sé cuál va a ser mi resultado. ¿De acuerdo? Eso es física, joven. Física termina donde ustedes dicen, no, tiene que ser mayor a 1000. Listo. Esa es la respuesta de la física. La matemática lo que va a hacer es que me va a averiguar exactamente cuántos centímetros va a ser más grande. Eso, para eso me va a ayudar la matemática. Pero la física me ayuda a resolverlo. Ya lo resolví. Tiene que ser el inciso D. Sí o sí. Suponiendo, ¿no? Porque este valor es menor, este valor es menor, este valor es menor. Todos son menores, excepto uno. ¿De acuerdo? Ahora, si esta fuera ninguna de las anteriores, ahí sí ya me obliga a realizar el ejercicio y determinar cuánto. Porque puede darse que ni siquiera este sea el valor y fuera ninguno. ¿De acuerdo? Pero eso lo voy a saber solamente una vez que termine de hacer la parte matemática. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, se entiende. Bien. Entonces, vuelvo a analizar el ejercicio. El delta de temperatura tengo grados centígrados, las mismas unidades.
Con los grados centígrados del coeficiente se va a anular y el resultado me va a dar en centímetros. Vengo acá y me fijo, ¿sí? En las posibles respuestas, centímetros, centímetros, centímetros. Ok, no debo tocar las unidades entonces. Bien. Entonces es ir y reemplazar, nada más. Tengo longitud final va a ser igual a los 1000 centímetros por 1 más el coeficiente de dilatación. 11 por 10 a la menos 6 por delta de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. 40 menos 20. ¿Sí? Vamos a ponerle las unidades. Esto es 1 sobre grado centígrado por 40 menos 20 grados centígrados. Grados centígrados con grados centígrados se van a ir y me va a quedar que la longitud final va a ser igual a 1000 centímetros por 1 más. Esto de acá es 20 y tengo 0,0002411. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 20. ¿Me sacó? No, sacó.